Bueno, buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis. Bueno, bienvenidos al 10º webinar de nuestra YPM. En este caso tenemos el placer de contar con Carlos Andrés Macías Ávila para nuestra nueva ponencia. Carlos, así un poco brevemente, es ingeniero civil por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maraví en Ecuador. Tiene también el máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente está cursando segundo año del doctorado en Ingeniería del Agua y Medio Ambiente dentro del grupo de Agua, Ingeniería y Sostenibilidad del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Así que sin más, Carlos, cuando tú quieras te cedo la palabra y nos expones. Vale, de acuerdo. Comparto la pantalla primero. Sí, claro. Sí. Un segundo. Me dicen si se logra ver sin problemas. Perfecto. Sí, perfecto. Ok. Ok, hola, ¿qué tal? Muy buenos días en Ecuador, muy buenas tardes a todos en España. Muchas gracias a la Red de Jóvenes Profesionales de la IHR en España por la invitación a esta webinar que se realiza mensualmente. Vamos a presentar los avances de la tesis doctoral que en la actualidad estoy realizando en la Universidad Politécnica de España, bajo el programa de doctorado de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente. Como decía Paqui, mi nombre es Carlos Andrés Macías Ávila, y como una breve presentación vamos a hablar sobre las bombas funcionando como turbinas, que en su nombre en inglés son pads, en redes presurizadas. Esto como una respuesta a la eficiencia energética sostenible. Vamos a hablar un poco sobre la metodología, la optimización y la aplicación a un caso de estudio. Bueno, como lo dijo Paqui, yo soy de Ecuador, soy ingeniero civil, realicé el máster en la Politécnica de Valencia en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, y en la actualidad estoy cursando el doctorado de Ingeniería del Agua en la Politécnica de igual forma. Soy docente en la universidad donde obtuve el grado y consultor en la empresa de aguas de Manta, y también he estado como ponente en varios congresos sobre el agua. Como índice, vamos a presentar inicialmente los objetivos, la introducción al tema, donde se habla sobre varios puntos. Primero, sobre el nexo entre el agua y energía. Se va a hablar sobre las PADs con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, las PADs versus las válvulas reductoras de presión, un poco mirar cuáles son esas ventajas y esas desventajas, las características principales de las PADs, la definición y costos de bombas funcionando como turbinas. Se va a hablar sobre la importancia de la estrategia de operación variable al seleccionar las bombas, y también sobre un análisis de la influencia de las fugas al existir pads instaladas dentro de una red presurizada. En el punto 3 se habla sobre la metodología aplicada, luego los resultados de la investigación, las conclusiones y finalmente las publicaciones indexadas que tienen relación a este trabajo. Bien. Primero, los objetivos. El objetivo general de esta presentación es mostrar una metodología que esté basada en el desarrollo de estrategias de regulación para la mejora de indicadores de sostenibilidad, mediante la instalación de microgeneración hidráulica en sistemas de distribución presurizados. Para esto se requiere explicar el funcionamiento, las características, ventajas y desventajas de la implementación de pads en las redes presurizadas. Se va a demostrar la influencia de la instalación de pads como elemento de generación de energía en el rendimiento de las redes de distribución de agua, y finalmente se propone una serie de indicadores de mejora sostenible en las redes que contienen pads. Dentro de la introducción vamos a hablar sobre varios puntos, inicialmente sobre el nexo entre el agua y la energía que tenemos acá. Bien, como lo sabemos, el agua es un derecho que se debe garantizar a toda persona. Para ello, sabemos que se requiere de energía. En el año 2010, en España, el 7% aproximadamente de la energía total consumida en el país se utilizó justamente para estas fases del ciclo del agua. Sabemos que en la actualidad el consumo de energía se ha aumentado alrededor de un 600% y el aporte ha sido mayoritariamente por los combustibles fósiles. El consumo energético que está ligado al agua urbana es alrededor de 53 gigawatts hora al año, y la segunda actividad que más energía demanda es la captación, la potabilización y la distribución de agua, con un consumo de 15.9 gigawatts hora al año. Es importante relacionar
el proyecto de las PADs mediante los ODS. Sabemos que el nexo agua-energía se encuentra afectado justo por el crecimiento poblacional y por el cambio climático que en la actualidad existe. Esto abre una nueva brecha hacia la búsqueda de energías renovables que son necesarias para nosotros poder mantener un crecimiento sostenible y sobre todo mejorar la calidad de vida. En la actualidad, en las redes presurizadas, existe un aumento de fugas por envejecimiento, por falta de gestión de las redes, y lo que se busca es incrementar ese rendimiento volumétrico del sistema. A través de las PADs, lo que se hace es recuperar energía, poder aprovecharla y utilizarla, y esto se engloba dentro de un marco sostenible de gestión, mediante la reducción de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. De manera directa son varios los ODS que están vinculados, por ejemplo el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento, el tema de energía asequible y no contaminante, que nos permitiría entrar dentro de las ciudades y comunidades sostenibles, y que con esto haríamos una acción por el clima, reduciendo estas emisiones de CO2 dentro de las redes presurizadas. Existen además diferentes ODS que se encuentran vinculados también de manera indirecta, pero mostramos aquí los principales. Respecto a las PAD versus las PRV, sabemos que una válvula reductora de presión lo que hace es que nosotros vamos a colocar una consigna para que aguas abajo se mantenga una presión que nosotros deseamos. Para esto, su ventaja es de que tiene un costo inicial bajo, nos permite disminuir las fugas en la red, nos permite regular esa sobrepresión aguas abajo y se podría decir que es relativamente sencillo en cuanto al diseño y la operación de ellas. Su desventaja es que esta energía, al momento de chocar con la válvula, se disipa y por lo tanto esto no se va a recuperar, lo que le haría deficiente dentro del sistema de red. Como ventajas de las PADs, que son las bombas como turbinas, nosotros podemos obtener y recuperar energía, disminuir las fugas de la red, regular la sobrepresión aguas abajo de la máquina, pero como desventajas tenemos un mayor coste de inversión, un diseño y operación relativamente complejo y también con cierta incertidumbre, y finalmente la necesidad de instalar reductoras de presión para poder regular esa sobrepresión que es restante. Las características principales de las PADs es de que se puede recuperar el potencial de energía hidráulica de una manera que es eficiente y económica. ¿Qué se hace con esta energía? Esta energía puede ser utilizada para fines internos de la red o para alimentar también la red pública. Tiene varios beneficios económicos, sobre todo en el tema de inversión, pero a pesar de esto tiene unos rendimientos que no son como los que alcanzan las turbinas Francis. Sin embargo, su disponibilidad en comparación de las turbinas es mucho más amplia. Hay que tener en cuenta que quien diseña debe hacerlo adecuadamente a partir de las curvas de la bomba para que ésta se logre adaptar como una turbina. Y respecto a su construcción y mantenimiento es mucho más sencillo que las turbinas tradicionales. Bien, hemos hablado de las PADs, vemos que son bombas utilizadas como turbinas, consisten en bombas de agua estándar que lo que hacen es invertir el flujo de dirección que atraviesa la máquina. Tiene un comportamiento similar a las turbinas. El costo de las turbinas se encuentra en alrededor de 2.300 y 7.500 euros por kilowatt, y el costo de la instalación de una PAD podría estar entre 130 y 5.400, logrando así que la instalación sea entre 5 y 15 veces inferior a las turbinas tradicionales. Otra parte importante dentro de las PADs es hablar sobre la estrategia de operación variable. Esto justamente se trata debido a que nosotros buscamos incrementar la eficiencia de las máquinas. Nosotros conocemos que las bombas tienen ciertas curvas características, como son la curva de la altura, que cuando está en una velocidad constante tenemos un alfa 1 y la llamamos régimen nominal, la curva de rendimiento y la curva de potencia. Sin embargo, la máquina también puede trabajar a diferente velocidad que la velocidad nominal. Con esto nosotros podemos establecer una zona llamada VOS, que es una zona de operación variable, que está limitada por inicialmente un caudal mínimo, un caudal máximo, una altura mínima y una altura máxima. Dentro de toda esta zona son los rangos donde la bomba puede trabajar con rendimientos razonables, y dentro de esta zona se encuentra el BEP, que es el punto de máxima eficiencia, que va a estar relacionado con un caudal y una altura. Esto se relaciona directamente con el rendimiento máximo de la bomba. Y aquí aparecen tres curvas nuevas, que son significativas para el funcionamiento de esta zona VOS. Estas son la mejor altura de eficiencia, esta curva es la línea que establece el valor en que el alfa
en el que la eficiencia es máxima para un flujo definido. Tenemos también la mejor altura de potencia, esta curva es la línea que establece el valor alfa en el que la potencia es máxima para un flujo definido, y finalmente el mejor flujo de potencia. Esta curva es la línea que establece el valor del caudal en el que la potencia es máxima para un alfa que también se ha definido. Muy bien. Para finalizar la introducción, vamos a hablar sobre la influencia de fugas. O sea, de qué manera se ven afectadas las fugas al introducir pads dentro de las redes presurizadas. Para esto, lo que hemos realizado dentro de la tesis doctoral es que hemos seleccionado 45 casos de estudio. Hemos buscado 45 redes a nivel mundial que tengan problemas de fugas. Hemos visto que existen diferentes métodos para poder analizar las fugas dentro de una red presurizada, y a partir de esto nosotros hemos extraído cierta información de estos estudios, como por ejemplo el volumen inyectado en la red, el porcentaje de fugas, la presión media, y a partir de esto hemos calculado diferentes indicadores de eficiencia, como la eficiencia volumétrica del sistema, la energía anual que se pierde por fugas, el consumo de energía por cada metro cúbico inyectado en la red, el consumo anual de energía y también los costos anuales y energéticos de agua por las pérdidas que existen. Estos son los tres parámetros que se han extraído de cada uno de los casos. Por ejemplo, el porcentaje de fugas, vemos que aquí tenemos el ID de los 45 casos, tenemos alrededor de un 40, se podría decir 40-50% de porcentaje de fugas en las redes. Una presión media que está de igual manera por los 50-60 metros, y también el volumen anual inyectado, ¿sí? Con todos estos datos que teníamos anteriormente, se han calculado cada uno de los índices que se explicaban, por ejemplo, la pérdida de energía anual por fugas, la energía consumida por cada metro cúbico inyectado, y también tenemos aquí la eficiencia volumétrica del sistema, que esta está relacionada directamente con las fugas que existen dentro de la red. Y asimismo los costos de agua y de energía perdida por las fugas de cada caso. Bien, una vez que nosotros hemos analizado esos 45 casos, hemos buscado también 17 casos de estudio, donde dentro de redes presurizadas existan ya instalaciones de pads, ¿sí? Con el objetivo de observar un poco cuál es la energía anual que se recupera dentro de estos sistemas de redes. Por ejemplo, aquí tenemos 43.000 kilowatts hora al año. Tenemos también el volumen anual recuperado de agua. Sabemos que como estamos reduciendo presiones, estamos gestionando, estamos salvando un volumen de agua y estamos a la vez reduciendo las fugas. Se encuentran aquí los porcentajes de la reducción de fugas en cada red. Y con esto se calcularon, a partir de varios indicadores, la energía absoluta anual que se consume en la red, la energía anual que se recupera, la energía anual absoluta por los metros cúbicos que se están inyectando en la red, y aquí aparece un indicador interesante que es la reducción del caudal fugado por energía recuperada. Entonces, como observamos, dentro de todos los casos de estudio se puede recuperar energía y sobre todo reducir las fugas del sistema, incrementando así la eficiencia volumétrica. Bien, vamos a hablar ahora sobre la metodología. La metodología no se va a explicar bien por el tiempo, sin embargo, vamos a hablar de que son diferentes etapas. Hay 6 etapas, una etapa inicial donde nosotros tenemos el modelo de la red que se simula a través de PANET y que posteriormente este es calibrado mediante las fugas. Luego se realiza un balance energético para así poder conocer cuáles son las zonas donde podemos recuperar energía, cuál es la cantidad de energía recuperable, no recuperable, estableciendo una presión mínima de funcionamiento. Y con esto se logra seleccionar y también localizar mediante métodos de optimización cuál va a ser la PAD que vamos a utilizar. Esto obedece a una base de datos de alrededor de 7.800 PADs de 110 máquinas que han sido probadas. Y finalmente se define ya una solución para poder estimar cuáles son esos criterios de eficiencia que más adelante mostraremos. Muy bien, como los resultados tenemos varios. Por ejemplo, vamos a hablar inicialmente sobre el caso de estudio donde nosotros estamos aplicando esta metodología de recuperación energética y reducción de fugas. Vamos a hablar sobre
características de la red, como el volumen que tiene inyectado, el volumen fugado, los rendimientos del sistema, las energías que están perdidas, las que se recuperan y las fugas del sistema, en qué consiste la optimización y finalmente esos indicadores de sostenibilidad. El caso de estudio, como vemos, es una red que se encuentra en España y se trata de un sistema de riego presurizado, que vemos que fue construido en el año 2001. Esta red abastece alrededor de 230 hectáreas. Los materiales que tienen cada una de las tuberías, por ejemplo, son fibrocemento, tenemos cloruro de polivinilo, tenemos diámetros de conducción que van desde 90 a 450 milímetros, la longitud total de la tubería es de 22 kilómetros y tiene 222 puntos de consumo de riego, para un caudal de gotero de 4 litros por hora. Bien, como nosotros observamos, la red fue construida en el año 2001, ¿sí? Hasta la actualidad, estamos en el año 2021, por lo tanto hemos discretizado en diferentes escenarios. Por ejemplo, un escenario S0, desde que empieza a construirse el sistema hasta el 2005, se representa como S0, S1 desde el 2006 al 2010, S2 desde el 2011 al 15 y S3 desde el 2016 al 20. Y luego se crearon también 2 escenarios más, como para considerar la tendencia de la fuga, por lo que no tenemos datos actuales, y así poder estimar cuál va a ser esa recuperación de energía y ese volumen de agua fugada en esos supuestos casos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el volumen que se inyecta a la red, el volumen que se mide, y finalmente con esto podemos obtener las fugas, haciendo un balance. Como vemos, a medida que pasan los años, lo que va a ocurrir es que el sistema va a incrementarse en fugas, considerando que en la tendencia no existan esos planes de gestión y de mejora, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros hemos estimado ya ese nivel de fugas que existe en la red, vamos a estimar ahora cuál va a ser esa cantidad de energía que nosotros vamos a poder recuperar en el sistema. Y para esto hemos obtenido diferentes resultados aplicando la metodología mencionada. Observamos acá, en este diagrama de barras, que el color azul de estas barras me representa a mí la pérdida por fricción que tiene el sistema, ¿sí? Está por alrededor de 10.000 y 13.000 kilowatts hora. Tenemos también la energía que requiere el sistema para tener esas condiciones mínimas de funcionamiento, y esta está entre 78.000 y 94.000 kilowatts hora. Y finalmente, una de las más importantes, que es la energía recuperable, que es esta barra de color gris. Esta energía recuperable teórica anual se encuentra disponible para ser recuperada parcialmente cuando se instala este sistema de recuperación, ¿sí? Entre 150.000 y 180.000 kilowatts hora. Como vemos, cada barra me representa a mí cada uno de los escenarios que yo he representado anteriormente. Recuerdan que el S0 era una discretización desde el año 2001, luego el S1 representaba otro escenario, y así. A medida que pasa el tiempo hemos considerado cada uno de las simulaciones. Y finalmente tenemos el análisis del porcentaje de reducción de fugas en función del número de recuperadoras instaladas. Por ejemplo, aquí tenemos qué ocurre si nosotros instalamos una sola PAT, si instalamos 2, 3, 4, 5, para cada uno de los escenarios. Cada una de estas bolitas representan los escenarios posibles y el porcentaje de fugas que estaría recuperando. Por lo tanto, vemos que si yo incremento el número de máquinas, voy a tener una menor cantidad de fugas. Bien. Ahora, una vez que nosotros hemos estimado ya la recuperación de energía, vamos a optimizar, vamos a mirar cuál es la máquina que nosotros vamos a elegir. Para esto vamos a utilizar un mapa de influencia, en el que opera la optimización de la selección para localizar, en este caso, la mejor máquina. Para esta situación, nosotros debemos conocer que existen diferentes variables de optimización. Por ejemplo, la variable de recuperación máxima de energía, la de reducción de fugas, o también a través de parámetros económicos como el BAN. Dentro del escenario S1 se ha considerado para el análisis y para mostrarlo, realmente son más, pero por el tiempo se muestran simplemente estas dos figuras. En esta primera parte nosotros observamos que existe una escala de colores, el 1 siendo el valor máximo, que me representa el valor de la variable entre el valor máximo, y así yo logro estimar dentro de la zona roja, por ejemplo, que se encuentra una cruz, que me representa la máquina seleccionada. Esto me da, una vez que selecciono la máquina, el número de máquinas, la velocidad de rotación de la misma, la eficiencia que va a tener trabajando bajo ese punto,
y también los diámetros que va a obtener. De igual manera, para otro escenario, que podría ser S5, se obtienen asimismo los modos de regulación de la máquina. Una vez que he optimizado y he seleccionado la máquina, se van a aplicar los indicadores de sostenibilidad para yo poder conocer cuáles van a ser aquellos más importantes, aquellos que debo evaluar y para poder caracterizar mi sistema. Inicialmente hay varios indicadores de energía. Por ejemplo, son estos primeros que están aquí. Básicamente son las disipaciones de energía, las energías que se consumen anualmente por unidad de volumen, los porcentajes de energías recuperables, las energías que se consumen por unidad de volumen, y también tengo ciertos valores económicos, como por ejemplo el costo de energía eléctrica recuperable por la instalación de pads, el costo energético por unidades de volumen, y también cuál es el ahorro de agua al reducir fugas, justamente cuando instalo pads. Y otros parámetros que se definieron, por ejemplo, son el dióxido de carbono que se reduce por la energía producida y el dióxido de carbono reducido por cada metro cúbico de agua. Como vemos, esto responde a los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la parte económica, los objetivos medioambientales y también los objetivos energéticos. Finalmente, observamos acá que tenemos los indicadores de sostenibilidad. Cuando ya los hemos calculado, observamos que tenemos dos figuras. Esta primera figura, del lado izquierdo, vemos que hay una curva creciente que significa la disipación de energía. Para cada uno de los escenarios, vemos que vamos disipando mayor cantidad de energía en el tiempo. Tenemos tres curvas que son decrecientes. Este es el costo de la energía por la velocidad, por el volumen ingresado en la red, y también el consumo de energía por unidad de volumen. Del lado derecho tenemos tres curvas más en la parte superior que me representan, primero, la energía recuperada, que es esta curva de aquí de color azul. Luego tenemos el porcentaje de energía recuperada y finalmente la reducción de emisiones de CO2, que vemos que con el tiempo estas se van incrementando. En la parte inferior vemos que hay una curva decreciente, que esta me representa la reducción de CO2 por cada metro cúbico de agua salvado por fugas. Y tenemos estos tres indicadores que son crecientes, que básicamente representan el costo de energía eléctrica, el costo del agua salvada, etc. Finalmente, para concluir, tenemos que el uso de las pads disminuyen los costos de operación de la red de abastecimiento, se puede mejorar ese rendimiento volumétrico del sistema debido a que nosotros estamos disminuyendo ese volumen fugado, y también vamos a reducir las emisiones de CO2 y la huella de carbono. Este es un nuevo paso y es una de las tendencias para la mejora de la sostenibilidad en los sistemas de redes de agua potable. Observamos que los valores de energía recuperable anual estaban por los 32.000 kWh y las fugas se logran disminuir en alrededor de 18.000 metros cúbicos por año. Las emisiones de CO2 se logran reducir de 4.38 a 0,24 kilogramos de CO2 por cada metro cúbico de agua que se ha ahorrado por fugas. Finalmente, dentro de este trabajo se ha realizado y se ha publicado en varios artículos, un artículo inicial que habla sobre estos indicadores de eficiencia en las redes de distribución a través de las fugas, también la definición de las curvas que son modificadas a través de las leyes de afinidad, utilizando simulaciones de pads, y finalmente una herramienta de optimización para la gestión de fugas y la recuperación de energía en redes de riego. Además, se ha trabajado también en unas presentaciones parciales del Nexo Agua-Energía en el Congreso de Sinergias de la UPV en el campus de Alcoy, y hace poco también se habló sobre la metodología para la preselección de pads en el Congreso de IHR de México. Agradezco a Sisifo, quienes están colaborando permanentemente con el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias a todos y quedo atento a cualquier duda, a cualquier inquietud, y aquí también se encuentra mi correo electrónico por si quieren o desean alguna información adicional o específica. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Carlos, por la presentación. Ha sido muy entretenida, muy dinámica y gracias por ajustarte también al tiempo. Y ahora, bueno, le quiero hacer un poco la palabra a nuestros espectadores, que se vayan animando a dejarnos sus preguntas, las preguntas relacionadas con
con esta presentación en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, o si no, en el chat, pero mejor en la sección de preguntas y respuestas. Mientras, bueno, te van escribiendo esas preguntas, yo te quería hacer la primera, ya te la lanzo yo, y es que el trabajo que presentas está basado como en ese caso de estudio, ¿no?, que comentabas en España, pero cuentas con algún tipo de medidas de campo experimentales en ese sistema de riego que comentabas, que estás analizando para validar el modelo. No, en la actualidad simplemente se encuentran en fase metodológica, o sea, en análisis, pero más no en el caso real como tal, si se hubiera instalado y conocer esa validación de los resultados que se han determinado. Eso aún no lo tenemos. Vale, o sea, es una, digamos, una modelización numérica, digamos, un análisis numérico en función de toda la, bueno, de todas las formulaciones, ¿no?, que nos comentabas en la metodología. Y bueno, mientras se va animando la gente, también te quería preguntar, bueno, aprovecho porque me pareció muy interesante este estudio. ¿En qué, ya un poco opinión tuya, en qué casos crees que este tipo de uso de bombas PAD como turbinas son más eficientes? Porque comentaste, ¿no?, el caso de estudio que es a nivel riego, pero ¿consideras que se pueda utilizar y obtener escenarios similares de eficiencia en otros usos, aplicaciones? Sí, muchas gracias, Manu. Lo que inicialmente debemos hacer es analizar la red, o sea, mirar cuáles son aquellas zonas donde van a existir excesos de presión. Generalmente, cuando ya planteamos un sistema de gestión para poder reducir fugas, lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo común es instalar las PRV, las reductoras de presión, y con eso gestionamos. Sin embargo, la energía solamente se disipa, no se aprovecha. Lo que primero había que hacer es analizar la red, mirar qué tanta energía recuperable existe, qué tanto no se puede recuperar y mirar la viabilidad del caso. Veíamos que en el proceso de optimización habían, por ejemplo, las variables para maximizar la recuperación de energía. Se hace también un análisis del BAM para mirar la inversión, si es rentable o no, si es factible. Entonces, se podría aplicar a varios casos dependiendo del modelo de red. Generalmente existen las sobrepresiones y también se busca mejorar ese rendimiento volumétrico del sistema, poder reducir las fugas. Entonces, es básicamente como que sí se podría en cualquier tipo de proyecto, porque en la actualidad se busca gestionar las presiones de las redes, ¿sí?, por ahorros energéticos, por ahorros económicos y por los diferentes indicadores que más o menos se comentaron. Vale, genial, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Y me dice Paqui que por línea interna que hay un espectador con la mano levantada. No sé si Paqui puedes o sabes cederle la palabra. Voy a intentar cederle la palabra. En principio, ya Raúl Sánchez, que es el que ha levantado la mano, tiene la palabra. Lo único que tiene es el micrófono silenciado. Hola, Raúl. Ahora. Vale. Creo que ya, ¿no? Bueno, Sí. Bueno, muchas gracias y perdón porque estoy en la calle y bueno, pues, pero bueno, son las ventajas que tiene también poder hacer esto por Zoom, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores, a Paqui y a Manu, y sobre todo a Carlos por presentarnos el tema, ¿no? Bueno, soy Raúl Sánchez, profesor de la Politécnica de Madrid, ¿vale? Profesor de Ingeniería Hidráulica, y bueno, pues muy interesado en este tema. Entonces te voy a lanzar una pregunta a Carlos, que está relacionada con, bueno, pues cómo funciona una red y en particular, bueno, pues con lo que ocurre con lo que es la evolución de las presiones a lo largo de una jornada de riego, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la metodología, ¿cómo has elegido los hidrantes? Porque entiendo que instalan las bombas en hidrantes, ¿no? En la metodología, ¿cómo has considerado los hidrantes en los que merece la pena colocar una bomba como turbina? Los hidrantes están considerados como los puntos de consumo dentro de la red.
Les explicaba que, por ejemplo, ahí había 220 puntos, me parece, y esos serían los puntos que se estarían considerando en el modelo como tal. Sí, pero entonces las PRV, ¿no? Las válvulas reguladoras de presión, ¿estás sustituyendo válvulas de hidrantes? ¿O dónde están las válvulas que consideras sustituir? En este caso no había instaladas no había instaladas válvulas reductoras. O sea, al inicio nosotros hablamos de esa comparación entre las válvulas y las pads, o sea, sí, como para justificar un poco el por qué son importantes. Pero dentro del modelo no había inicialmente válvulas reductoras de presión, sino que directamente se hizo el análisis sobre el modelo inicial para poder implementar sí. las pads. Vale, entonces, bueno, pues reformulo la pregunta. ¿Cuál es decir, en la metodología que hemos considerado, el lugar en la red, el lugar más adecuado para instalar una PAD? Ya, los lugares van a depender justamente de las presiones existentes. Ya hay zonas, se realiza un balance energético. Ese es uno de los pasos del modelo. En ese balance energético nosotros podemos primero establecer la presión mínima de funcionamiento para poder garantizar que los hidrantes aporten el caudal necesario. Luego, en función de la topografía, vamos a mirar cuáles son esas zonas donde existen esos excesos de presión, o sea, esa energía que no se necesita y que por lo tanto ese exceso generaría la fuga. Entonces, a través en el proceso de optimización, lo que se hace es buscar esas zonas, localizarlas donde tienen ciertos valores de presión y que sobre todo se puedan aprovechar y no comprometer más adelante como el funcionamiento del sistema. Entonces ese es como el criterio que se ha utilizado para poder reducir, similar al criterio como para cuando uno instala una PRV, ¿sí? Disipar la energía y a partir de ahí obtenerla, o sea, aprovecharla. Vale, bueno, a ver, lógicamente se me ocurren muchas cosas y sigo enlazando preguntas con tu respuesta, ¿no? Pero no quiero yo ocupar todo el tiempo, ¿vale? O sea que Manu, me pongo a tu disposición, ¿vale? Vale, si quieres mantente ahí porque vamos a intentar darle paso a una pregunta que nos lanzaron desde el chat, Hernán Bolaños. Y Carlos, te pregunta, Hernán, ¿qué eficiencias pueden llegar a alcanzar las pads usadas en las redes de aguas? Por ejemplo, en el caso que estaba mostrando ahora, cuando selecciono la PADS me da diferentes modos de regulación y uno de esos también, otro valor, es la eficiencia. La eficiencia para esa variable que analizaba, que era la energía recuperable, alcanzaba el 79%. Entonces la eficiencia más bien depende un poco de la variable que yo esté analizando, ya si es el BAN, si es la reducción de fuga. Entonces podía encontrarse entre el 40, el 50, el 60, en este caso estaba en el 79%. ¿Sí? Básicamente va a depender un poco del modo de regulación que yo le establezca a la PADS. Muy bien, pues yo creo que Hernán, si quiere lanzarte otra pregunta, será bienvenida. Queda ahí, que muchas gracias por la respuesta. Y bueno, Raúl, como no tenemos más preguntas, si quieres, lánzate a preguntar aquí. A ver, mira, sin problema. Bueno, tengo dos, una relacionada con la red y la cuestión es, en la red hay toda una casuística de operación de operaciones de riego desde los hidrantes, ¿no? Entonces, en tu modelo lo has simulado, cuentas con datos reales de operación de la red. ¿Cómo has abordado esta cuestión en la metodología? Cuando se empieza a regar una jornada de riego, bueno, pues inicialmente empiezan a regar unos pocos agricultores, después se va empezando a regar más y luego al final de la jornada menos, ¿no? Es decir, hay toda una demanda horaria, ¿no? Variación. Entonces, ¿cómo has considerado esta demanda horaria? Ya, dentro del modelo, como observamos, habían datos, sí se cuenta con datos de la red porque son importantes para poder realizar las calibraciones, necesitamos los volúmenes que se inyectan a la red y también con esto poder estimar los niveles de fuga, ¿sí? Entonces se estima, los cálculos están a partir de los momentos donde se realizan los bombeos, la operación normal del sistema. Entonces, en tal caso, sí, se tenía
todos los datos de la red durante todo ese periodo de tiempo, y al final lo que hacíamos era que para crear esos nuevos escenarios, lo que hacíamos era mantener una tendencia de cuáles serían los posibles datos y así conocer un poco la influencia de las pads en esos casos futuros. ¿Ya? Vale, pues bueno, no sé si puedo seguir preguntando más porque yo estoy encantado con esto, ¿vale? Sí, de momento no nos están entrando más preguntas. Vale. Como me comentó Carlos antes, que igual había algún alumno suyo o alumna viéndolo, pues que se lance también a preguntarle al profe así en directo para pillarlo de sorpresa. Pero Bueno, mientras que nos escriben más preguntas, si quieres, lánzate a por la siguiente. Sí. A ver, mira, yo me lanzo por la siguiente. A ver, en todos estos sistemas de microgeneración, parece que siempre está la duda de la sincronía con la red, ¿no? Es decir, entonces, cuando ponemos una bomba como turbina y un motor asíncrono, ¿no? Lo ponemos en la red, se sincroniza solo, la sincronía es fiable, no es fiable, o no nos puedes contestar sobre ese tema porque tu especialidad es más bien hidráulica y no es eléctrica. Carlos. Ya, yo más o menos podría contestar lo que más o menos entiendo de la pregunta. Claro, lo que justamente esa variabilidad que se puede conseguir en las bombas es justamente cuando existen estos variadores, cuando nosotros establecemos una zona voz, esa zona de operación variable. Que claro, los caudales van a variar, un poco las presiones van a variar, entonces las pads se van a ajustar justamente a estas condiciones de operación, van a tener una operación variable, más no esa operación en régimen nominal que comentamos anteriormente, que era la velocidad de giro al 100%, sino que van a ir variando la velocidad de giro a través de un variador de frecuencia. Entonces, hasta ahí yo llevo en la parte eléctrica, honestamente. Vale, pero... vale, os he entendido. Vale, o sea, que es Sí. la electrónica de potencia, es decir, es el convertidor de frecuencia al que se sincronizaría, ¿no? Exacto. Vale, Mira, vale. de hecho, Carlos, te echan un cable por la sección de preguntas y respuestas porque Mariano Mirete puso que sí, que la sincronía es fiable y que bueno, o por lo menos él lo ha probado, ejecutado en varias instalaciones a velocidad fija. No sé si Raúl eso te ayuda. Sí, básicamente eso es lo que... esa es la idea. Bueno, yo tengo la idea que a velocidad fija, pues el motor se sincroniza siempre y cuando tenga, por así decirlo, una gran masa al otro lado de la red, ¿no? Cosa que, bueno, pues los sistemas eléctricos, mientras que no estén aislados de red, suelen tener mucha masa, ¿no? Y bueno, pues ya si estamos hablando de un convertidor de frecuencia, para poder tener velocidad variable, pues entendemos que es el convertidor de frecuencia el que hace ese trabajo, ¿no? Y efectivamente, pues es fiable también. Vale, o sea, Claro, muchas gracias por la respuesta. Ya solo porque Mariano está escribiendo en la sección de Q&A, pone que si lo haces con velocidad variable, hay que introducir pues los variadores regenerativos. Vale. Sí, justamente para buscar ese punto máximo de eficiencia, tratar de que la bomba se ajuste a ese punto. Entonces vamos cambiando la velocidad rotacional de giro de la bomba con el variador. Vale, bueno, y aprovecho ya. ¿Y el sistema de control en lazo cerrado? Es decir, ¿con qué variable lo realimentas? ¿Con la presión aguas abajo? No entendí, perdón, no entendí la pregunta. Sí, a ver, al final el objetivo es, aunque uno recupere energía, hay que mantener una condición de presión aguas abajo, ¿no? Porque si no, la red deja de cumplir su función. Claro, justamente entonces, esa parte se realiza en el balance de energía. Ese es uno de los pasos de la metodología, porque debemos nosotros establecer una presión mínima de funcionamiento, por ejemplo, no sé, 20 metros columnas de agua, porque claro, si bajamos de esa presión, vamos a tener un mal funcionamiento de la red. No vamos a obtener los caudales que requerimos en cada uno de los rociadores, etc. Entonces, uno debe establecer como tal, de consigna, una presión mínima. Y a partir de esa presión mínima, ya nosotros sabemos cuál es la cantidad después de eso que podemos recuperar. ¿Sí? Si la presión ya es muy baja, ya no podemos recuperar dentro de esa zona. No sería una zona energéticamente aprovechable. Vale, pues muchas gracias.
Muy bien, Agradece gracias este a ti, tipo. Raúl, por atreverte en medio de la calle a conectarte a nuestro webinar. Tenemos más preguntas. Bueno, ya último comentario, porque Mariano Miret estuvo comentando a la vez que hablabais y también dice que él lo hace también, estos estudios con presión constante aguas abajo. Y paso a la pregunta de Javier Crisóstomo, perdón por la pronunciación del apellido, y te lanza la siguiente pregunta. ¿Las curvas de funcionamiento de las PAD se han obtenido a través de la base de datos de bombas utilizadas ya? Sí, sí, a través de 110 máquinas que se han estudiado, a través de parámetros adimensionales, se han creado las curvas de las PADs. Entonces, en el proceso de optimización, lo que se hace es buscar dentro de esta base de datos como cuál sería la PAD óptima para poder establecer esos puntos de funcionamiento. Entonces, sí, son a través de máquinas probadas. Muy bien, pues queda ahí esa respuesta. Y tenemos dos preguntas más. Hernán Bolaños te lanza otra pregunta. Pone, si bien como mencionas la eficiencia va a depender de la variable a considerar, ¿cuál podría ser una eficiencia mínima para que el beneficio económico de instalar las PAD sea viable? Esto creo que hace referencia a una pregunta anterior. Sí, sí, generalmente cuando nosotros establecemos las eficiencias buenas, estaríamos hablando entre un superior a un 60%, a un 50%. Si ya baja este valor, ya la eficiencia no sería tan buena. Entonces se podría establecer uno de esos criterios, entre un 40, inferior a 40%, se podría decir que ya no es una eficiencia muy buena en las PADs. Muy bien, tenemos otra pregunta más de Fernando Lizarraga y nos pregunta, te pregunta a ti, Carlos, que aquí es el experto porque no sé si Paqui, pero yo estoy un poco desubicado, algo controlo, pero no mucho. Te pregunta, ¿los precios del kilovatio para las PAD que has dado en la presentación incluye el precio del variador de frecuencia? Sí, sí. Sí, justamente ahí lo indicaba, que era las PADs con los variadores. Muy bien. Y bueno, tenemos un comentario adicional de Mariano Mirete que te pone KSD, que entiendo que es una empresa, que dice que te da las curvas de las PAD y que puedes hablar con ellos. Me lo apunto. Me lo apunto acá. KSD. KSD. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Tenemos en el chat, que lo acabo de ver, una pregunta de Josep Planel Pineda, que te pregunta, Carlos, ¿cómo se analiza la presión máxima en función de la disminución de fugas? No me queda muy clara la respuesta. O sea, ¿cómo se analiza la presión máxima en función de la disminución de las fugas? Creo que no sé. Que dentro de al principio, cuando estabas planteando la metodología, que explicabas el análisis de las fugas con esos, creo que eran 45 casos de estudios. ¿Cómo analizas ahí dentro de los parámetros la presión máxima? Entiendo que... o sea, a ver, lo que podría contestar es de que, por ejemplo, en los casos de estudio, si es a eso que se hace referencia, generalmente dentro de los artículos colocan las tablas de funcionamiento de la red, van colocando generalmente, digamos, la presión media, el caudal inyectado, indican de que el sistema alcanza, no sé, una presión máxima a tal hora de tal valor y que, claro, a medida que dentro de la red se van incrementando las presiones, esto va a generar un incremento de fugas. Entonces, mientras más altas sean las presiones y no se gestionen, las fugas van a aumentarse. ¿No? No sé si por ahí va la respuesta. Sí, no sé si Josep quiere aclarar algo. Ok, ha colocado que sí. Pues mira, diste en el clavo de lo que esperaba Josep. Bueno, pues creo que ya tenemos, Paqui, esto va muy bien, ya tenemos todas las
preguntas respondidas. Y bueno, está bien este contacto, ¿no? Que aparece pues en estos webinars, por ejemplo, con Raúl o con el resto de espectadores que nos han lanzado las preguntas, ¿no? Porque tanto a ellos como a ti, Carlos, os sirven estos webinars como punto de encuentro, conocer como un punto de networking, ¿no? De conocer a gente que está trabajando en el mismo campo o campos similares y con los que se pueda tener un contacto futuro, ¿no? Para temas de dudas o aclaraciones o colaboraciones incluso. Sí, sí, sobre todo este intercambio de información, de dudas, como red funciona súper bien. Y yo les agradezco de verdad por la invitación y por haberme considerado dentro de las presentaciones de los webinars de ustedes. No, gracias a ti, Carlos, gracias a todos los espectadores que se han conectado y que han seguido y participado activamente en este webinar. Y Paqui, bueno, no sé, ahora toca comentar un poco las próximas actividades de la red o cómo sigue esto. Sí, a ver, comentaros que el webinar de diciembre no vamos a tener por lo especial que es un poco el mes, que Navidades y tal, y lo que vamos a hacer es una reunión de la YPM a la que os invitamos a participar y ya retomamos de nuevo los webinars en enero, como lo hacemos con normalidad, los últimos jueves de mes a las 6 de la tarde. Sí, Además, sí. Hora nacional. Hora nacional, sí. Sí. Hemos tenido ahí una pequeña confusión con Carlos. Y bueno, pues os animamos si queréis tanto a participar como espectadores, por supuesto, pero si alguno tiene alguna información, algún proyecto que quiera compartir con nosotros, pues también se puede poner en contacto con nosotros, que ha enviado antes Manuel el enlace en nuestro correo electrónico. Y además uniros a la YPM si os apetece para poder pues hacer más proyectos como estos que estamos haciendo de los webinars y comentar lo que vosotros deseéis. Se pueden hacer muchas más actividades, que eso es lo que estamos intentando. De hecho, en diciembre, en esa reunión que tengamos, vamos a hablar de todo ello, por lo que si os queréis meter simplemente por saber qué es lo que se puede hacer, qué queremos hacer, pues os invitamos a ello. Y sin más, pues volver a daros las gracias, como ha dicho Manu, a todos por participar y en especial a ti, Carlos, por la perfecta ponencia que nos has hecho y la gran audiencia que has tenido y todas esas preguntas. O sea que muchísimas gracias a todos. Perdona, Paqui, solo un apunte más, que para la semana tenemos, para la semana tenemos el congreso de los IP y las IP, de las IPN, digamos. Tenemos el Congreso Internacional de las IPN de la IHR y, bueno, esperamos vernos, ¿no? La semana que viene en ese foro también. Es una de las siguientes actividades dentro de la IHR. Era solo para dejar el apunte porque justo me acabo de acordar. Perfecto. Pues bueno, nada, pues muchísimas gracias a todos y en especial a ti, Carlos, por tu participación. A ustedes. Muchísimas gracias, Paqui y Manu. Un gracias. abrazo. Sí, saludos, buenas tardes. Hasta luego.